Bueno, ya en este punto nosotros llegamos a lo que es inferencia de tipos, ¿cierto? Cuando estábamos viendo chequeo, pues nosotros lo que teníamos que hacer era especificar todos los tipos de datos. Los problemas eran principalmente en las entradas de las funciones, donde uno tenía que mirar era, bueno, qué es lo que entra y qué es lo que está esperando. Pero lo que está esperando es a partir de qué, de lo que está en el cuerpo de la función, y evaluar eso es complicado. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo hicieron el chequeo de tipos? No, pues colóquele. Le dice pues que la primera entrada es de un tipo, la segunda de tal tipo, la entrada enésima de tal tipo y ya, con eso arregla el problema. Pero hay lenguajes de programación que, ¿cómo les digo yo? Que pues como no se especifican los tipos, tienen como que adivinar, ¿cierto? Hasta ahora ustedes, ¿qué lenguajes de programación han usado? ¿C++? ¿Qué pasa con los tipos? En las funciones, en las entradas, toca especificárselos. Toca especificarle el tipo de retorno, toca especificarle el tipo de los argumentos de entrada. Java lo mismo, ¿qué otra cosa manejan? Python es la magia, ¿cierto? Python se hace inferencia. ¿Y qué otro han manejado ustedes además de esos? JavaScript. Bueno, eso no cuenta. PHP menos. Ruby hace también inferencia, ¿cierto? Lo que pasa es que como son lenguajes débilmente tipados, es que el lenguaje débilmente tipado te delega a ti la responsabilidad del manejo de los tipos. Y uno como programador muchas veces está trabajando sobre el código de otros. Y uno no sabe cómo la gente está manejando las cosas. Como me tocó a mí el código en Erlang de rusos, no pensaba que documentaban bien. Uno ve en desarrollo de software, reglas de documentación y eso, pero cuando uno va a una empresa, se van a encontrar que como que lo que enseñaron en la universidad como que, ¿qué les digo yo? Es como algo ilusorio, ¿sí? Porque realmente no hay, como en muchas empresas, ¿no? Hay algunas que sí, pero en muchos entornos laborales usted mira ese código, por ejemplo, sobre todo si es PHP, y usted muchas veces en PHP están llamando archivos que usted no tiene ni idea. A veces hay código allí que no tiene sentido, pero tiene que estar allí. Les cuento una anécdota. Una compañera que estaba modificando Moodle para la tesis encontró un if. Y el if tenía un comentario muy chistoso. Era if 1, o sea, if true, y no hacía nada. Abre y cierra. Y uno dice, no, pues usted puede quitar eso, ¿no? Resulta que si usted quitaba ese if, se dañaba una funcionalidad. Y entonces aquí había un mensaje allí que ella nos contó, que decía básicamente, este código aquí no hace nada, pero si usted lo quita, deja de funcionar el módulo. Y así pasa mucho. Entonces, las buenas prácticas de programación, muchachos, muchas veces, o sea, se quedan en lo teórico en muchas partes. Y sobre todo cuando cambian mucho de desarrolladores. Ojalá se vayan a una buena empresa y ojalá en Medellín que les paguen bueno, no vayan a regalar. ¿Sí? ¿Dónde están sus... ¿Se acuerdan? ¿Tienen conocidos que ya se hayan graduado? No, pues los estudiantes que ya hace poco se graduaron, ya muchos están en Medellín y están ganando. Bueno, ojalá le den trabajo. Entonces, bien, muchachos. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Algunos lenguajes de programación deja que el compilador averigüe los tipos de variables. Es decir, ya no se le delegan de. Los lenguajes de programación estáticos le delegan a la tarea al programador de especificar los tipos. Los lenguajes de programación que son de tipado dinámico, por ejemplo Python, Ruby, le delegan las responsabilidades al compilador o al intérprete, ¿cierto? Según lo que estén trabajando. Entonces, eso es llevado a cabo mediante la observación de las variables y mediante unas reglas que ustedes ya las vieron. Hay regla del if, hay regla del let, hay regla del proc. ¿Qué otra regla vimos? Las reglas de las primitivas. ¿Cuáles son las reglas de las primitivas? Entero, entero, saca entero. La mayoría. Hay unas que no. Y bueno, entonces a partir de la observación que se realiza, el compilador lo que va a hacer al final por debajo es hacer un sistema de ecuaciones e identificar las variables de tipo. En general se busca que cada variable solo tenga un tipo asignado. Yo no conozco un lenguaje de programación que permita que una variable tenga dos tipos al mismo tiempo, ¿sí? Eso sería hasta un poco extraño. Entonces, bien, muchachos, miren esto. Entonces, en nuestro lenguaje de programación imaginario lo que vamos a hacer es agregar un nuevo tipo. ¿Qué es el tipo? Pregunta. Nos toca colocarlo así porque si lo dejamos vacío va a dar un conflicto por la izquierda. Básicamente por eso. Limitaciones de la librería SLG, ¿sí? Igual, en el curso nuevo de la reforma curricular eso sigue igual. Así que pues seguirá por muchos años. Entonces, sí, esos son problemas de la librería. Entonces, si ustedes ven, ya vamos a tener que especificar con signo de pregunta. Donde hay signo de pregunta, el intérprete
o sea, cuando ustedes hacen el eval tile expression, ustedes van a tener que inferir los tipos a partir de las reglas que nosotros vamos a ver. Esta parte cómo se evalúa en el parcial, se les coloca el código y usted mediante un sistema de ecuaciones infiere los tipos. Yo les voy a explicar ahora cómo levantar ese sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Para eso, en este lenguaje que se maneja en el curso, se va a agregar, se va a hacer una separación. Se van a tener unas expresiones que su tipo lo conocemos, son expresiones tipadas. Y vamos a tener expresiones no tipo, o sea que no sabemos, no es que sea no tipo, tipo opcional, si son expresiones que nosotros no sabemos cuál es su tipo, ¿cierto? Y le delegamos al compilador, bueno, al eval tile expression, esa función, le delegamos la tarea de averiguar cuáles son, ¿cierto? Esa es la idea. Bien, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que hacer unas modificaciones. Como les mencioné, la identificación de variables, el principal problema son los procedimientos, porque uno tiene que mirar lo que manda versus lo que está esperando, pero si no sabe lo que está esperando, ¿de dónde saca lo que está esperando? De la expresión que usted va a evaluar. O sea, usted tiene que conectar la expresión que usted va a evaluar dentro del procedimiento con lo que usted está mandando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues es donde está el complique, ¿cierto? Porque muchas veces usted invoca un procedimiento y pues si usted no sabe los tipos, se supone que el error tiene que saltar es cuando se está evaluando la expresión. Por ejemplo, está intentando sumar dos números, pero envía un booleano y un número. Pues se debe decir que el primer argumento debe ser un número también, ¿cierto? A pesar de que no lo diga explícitamente la función. Entonces, para esto, hacemos una pequeña modificación. Acá es que ya no tenemos tipo acá directamente, sino tipo opcional, que puede ser tipo o tipo question, o sea, tipo pregunta, que puede ser entero, booleano, procedimiento, o puede ser la preguntica, ¿cierto? Toca manejarlo así por cuestiones de la librería. Hubiera sido lo mejor, era no colocarle nada, ¿cierto? Pero pues ustedes saben, pues con los conflictos por la izquierda, bla, 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 bla. Bien, muchachos, y en el caso de LETREC hacemos lo mismo, o sea, donde están procedimientos, básicamente hacemos las modificaciones, sea en el prop y en el LETREC, ¿cierto? O sea, las modificaciones que nosotros hacemos. Entonces, en lugar de manejar tipo normal, vamos a manejar tipo opcional, pues que es el tipo normal más el signo de preguntica. Entonces, lo mismo acá. Acá, ¿qué hicieron? Básicamente, pues, esa es la especificación gramatical. Lo único que hicieron ahí con respecto al interpretador pasado... Uy, ahí se me entumió. Lo que hicieron ahí fue sencillamente colocar tipo de expresión opcional y ya está, ¿cierto? Y bueno, y se agregan tipo de expresión opcional en la especificación gramatical, que es, puede ser un tipo normal, que es los que conocemos, o puede ser el signo de pregunta. Eso es lo único que hicieron ahí. Bien, bla bla. Entonces, para esto vamos a tener que introducir algo que se llama variable de tipo. ¿Qué pasa con una variable de tipo? Una variable de tipo inicialmente está vacía, ¿cierto? Cuando no sabemos qué tipo es. Si sabemos qué tipo es, pues le colocamos el tipo que corresponde. Esa variable se llama almacén de asignación única. Solo se puede asignar una sola vez. Si usted intenta cambiarla, debe salir un error. Eso implica que hay un error de tipos, porque si usted encontró que una variable es de tipo entero y por allá le están diciendo que es booleano, usted le intentará asignar, que debe salir. Vea, usted me está diciendo por acá que es entero y por acá me está diciendo booleano, definite, ¿sí? Escoja una. Entonces hay un error de tipo, ¿sí? Me acuerdo eso de definite. Eso la vez que decían que multiplícate por 0 o algo así. ¿Nunca les dijeron eso? Si les decían eso, lo siento. Bien, entonces, ¿qué pasa con eso? Una vez, inicialmente la variable es vacía. Cuando se encuentra el tipo, la variable se asigna, ¿cierto? Y una vez que esté asignada no puede cambiar. Si alguien intenta cambiarla, pues sale un error de tipo, básicamente. Bueno, muchachón. Entonces, por acá. Entonces, en los tipos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar una nueva variante. ¿Se acuerdan que habían dos tipos? Tipo atómico. Esta es la representación de ¿quién? Ay, qué cosa tan gruesa. No, pues que el marcador era horrible. La representación de tipo. ¿Sí se acuerdan de type? O sea, el tipo debe tener algún significado dentro del programa. Dentro de lo que manejamos.
Entonces, ¿cómo hacíamos la representación de tipo? O sea, la representación en sí. Una cosa es la especificación gramatical, es decir, cómo lo escribimos. Pero otra cosa es cómo representamos el tipo, ¿cierto? ¿Cómo representamos el tipo? Entonces, vamos a agregar una nueva variante. ¿Se acuerdan que había tipo atómico? ¿Y de tipo atómico qué teníamos? Entero y booleano. Recuerden pues que ustedes ya toca mirar eso para el problema del proyecto, ¿cierto? Y vamos a agregar la variable de tipo. La variable de tipo que va a tener un número serial, ¿cierto? Que se va incrementando, eso es una variable global que vamos incrementando, y un vector que es el contenedor. Pero ese vector vamos a asegurarnos que solo se asigne una sola vez. Entonces, va a haber un procedimiento global, ¿cierto? Que se llama fishbar, ¿cierto? Para crear una variable de tipo. Inicialmente inicia en 0, pero cada vez que se ejecuta, ¿qué es aquí? Le va sumando 1. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Las variables de tipo que van a ser básicamente, vamos a tener un número serial que identifica la variable y un vector, un contenedor que identifica el tipo que tiene. Pero ese contenedor vamos a asegurarnos que solo se puede asignar una vez. Ese contenedor inicialmente es, miren, vacío. Inicialmente es vacío, ¿cierto? Es un vector de una posición que inicia en vacío. Y bien, entonces, para eso, ¿ustedes acuerdan que hacía span type expression? Span type expression calculaba el tipo de una expresión. Vamos a tenerlo que cambiar a span optional type expression. Básicamente, ¿qué va a hacer? Si encuentra el tipo, si el tipo se le especificó, pues haga su comportamiento normal, no hay nada que hacer cambio. Pero, si ya tenemos el signo de preguntica y ya no nos toca hacer el proceso de inferencia, ¿cierto? ¿Sí es claro lo que hacen estos dos señores? Bueno, igual aquí dice lo mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, con respecto a chequeo de tipos, que lo vimos hace 8 días, lo que va a cambiar es que cuando es tipo opcional, ahí sí ya nos toca hacer el sistema de ecuaciones para inferir el tipo de eso. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Span type optional expression. Entonces, cuando es no type, es decir, cuando tiene signo de preguntica, vamos a crear. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí, muchachones? Está creando una variable de tipo. ¿Estamos de acuerdo? Una variable de tipo. Y en caso que sea el caso anterior, pues llame el otro es procedimiento y ya está. Llama span type expression. ¿No? O sea, funciona igual. Lo único es que le agregamos el comportamiento cuando no conocemos las variables. Bueno, cuando conocemos el tipo. Entonces, a partir de eso, muchachos, nosotros vamos a establecer un sistema de ecuaciones que nace de las reglas que nos ofrece cada una de las estructuras del lenguaje de programación. Empezamos con el if. ¿Cuál es la regla del if? Yo se la había explicado la semana pasada. Es un 0 debe ser booleano. El sub 1 debe ser igual a el sub 2. Eso es lo que tiene que cumplirse, ¿cierto? Si alguna de esas cosas no se cumple, pues lance error de tipo, sí, ya está, ¿cierto? Siguiente regla. En el caso de los procedimientos, ¿cierto? La creación de procedimientos, esta es evaluación, la aplicación de procedimientos, usted tiene que el radar tiene que ser un proc, ¿cierto? Y vienen los runs. ¿Qué pasa con los runs? Se les evalúa el tipo, ¿cierto? Y tiene que ser igual a la expresión del procedimiento. Entonces, cuando usted tenga una evaluación de procedimiento y una declaración de procedimiento, lo que usted tiene que hacer es confrontarlos. Usted tiene que tomar lo que el procedimiento está esperando, ¿cierto? Hacer la expresión de tipos que es T1, asterisco T2, asterisco T3, hasta asterisco TN, implica T, que T es la salida, versus lo que está esperando al otro lado, que sería T1, asterisco T2, asterisco hasta asterisco TN, y es lo que usted tiene que confrontar. De esa manera uno puede inferir los procedimientos. Luego, ¿qué se va a hacer? Se coge el cuerpo del procedimiento y se contrasta contra eso. Entonces van a salir tres ecuaciones. Cuando veamos un procedimiento y su evaluación, van a salir 3 ecuaciones. La primera es propia de la declaración, la segunda propia del llamado y la tercera la que inferimos a partir de la evaluación de ¿quién? Del cuerpo. Entonces eso es lo que vamos a establecer ahora. No se preocupen, eso es lo que vamos a hacer ahora y eso es lo que se suele preguntar en el parcial, ¿cierto? Que ustedes establezcan esas ecuaciones y luego las relaciones. Bien, tenemos el procedimiento, como les había dicho, básicamente miramos ¿qué? Miramos los tipos de ¿quién?
de los parámetros de entrada, puede ser que los conozcamos o no los conozcamos, y evaluamos a quién. ¿Qué dice aquí? Evaluamos el cuerpo. O sea, miramos qué tipo de datos está sacando el cuerpo. Lo que les dije, evaluamos declaración, evaluación y el cuerpo de los procedimientos. Eso es lo que nos toca hacer ahí. Ahorita les muestro con un ejemplo. Bien, entonces, digamos que es a partir de estas reglas básicas. Entonces, a partir de estas reglas básicas, lo que debemos de hacer es establecer un sistema de ecuaciones donde pues vamos a tener los datos que nosotros conozcamos y lo que vamos a hacer es empezar a relacionarlos para inferir. Muchas veces puede pasar que una variable, lo que va a pasar ahí es que si una variable nos está diciendo que por un lado es tipo tal y por el otro nos está diciendo otro que es otro tipo, lo único que debemos de lanzar es un error de tipos. Únicamente se permite asignarlo, recuerden, una sola vez. ¿Listo? Entonces, si por un lado nos dice que es entero y por otro lado nos está diciendo que es booleano, pues lanza un error de tipos, no hay nada que hacer. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, para hacer esto, vamos a establecer este sistema. Piensen en este primer ejemplo, ¿cierto? Entonces, de este primer ejemplo, yo voy a tener que especificar las variables de tipo. No quiero en qué carajo. Quiero las especificaciones de tipo, ¿cierto? Entonces, hacemos f, cogemos las variables, son f y x. Las variables de tipo de f y x son tf, tx. ¿Sí lo ven ahí? Aquí nos está especificando el tipo, ¿no? No lo conocemos. Entonces, tf y tx. Y ahora bien, lo que escupe f, esta evaluación lo que saca. Una evaluación siempre saca un tipo, ¿cierto? No sabemos cuál es, le vamos a llamar t1. Luego tenemos las internas. Más 1,x escupe t2. 0 de x escupe t3 y tp es todo lo que escupe la expresión, ¿cierto? Es lo que saca. Recuerden que una evaluación nos da un tipo determinado. Recuerden que evaluación es distinto a declaración. Entonces empezamos. Entonces, más bien no voy a hacerlo con mis propios juegos de azar. Entonces, voy a sacar este sistema de ecuaciones yo mismo. Ustedes ahí ven eso con... En el parcial básicamente eso, ¿sí? En el parcial que van a hacer en 15 días. A menos de que le aparezca la Virgen de Guadalupe el 14. ¡Ay, qué sancudero, carajo! Bueno, muchachos, si nos dan, pues ya sabemos a quién echarle la culpa. Bueno, entonces, vamos a empezar a hacer esto, ¿cierto? Bueno, aquí lo tengo. Entonces, bien, muchachos, empezamos a aplicar el tema de las reglas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, de esta primera expresión, 0 de x. Entonces, 0 de x, me están diciendo que es t3. ¿Cuáles son las ecuaciones relacionadas? Entonces, este 0 de x le entra una x y sale t3. ¿Es claro? Le entra tx, no sé quién es. ¿Sí? ¿Es claro eso lo que acabo de hacer? Entra x y sale t3. Miren, esto están diciendo que es t3, pero se están refiriendo a la evaluación. Hay que tener cuidado con eso porque en el parcial empiezan con eso en enredos. Aunque los enredos son fáciles de calificar. ¿Y cuál es la regla de 0 de x? Entra entero y sale booleano. ¿Es claro eso? Entonces, aplicamos inferencia. Que tx es igual a ¿qué? A entero. Inferimos y que t3 debe ser un bool. ¿Estamos ahí? ¿Sí ven? La regla de la primitiva versus la ecuación que... Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Bien, seguimos con la otra. ¿La otra cuál es? F. Viene más 1. Yo suelo empezar de lo más pequeño hacia lo más grande. Entonces, 1 de x. ¿Qué devuelve este señor? ¿Devuelve un? Vamos a hacerlo despacio. T2. T2. Del procedimiento que estamos observando, vea, yo estoy viendo un entero, estoy viendo a tx y sale t2. Yo no estoy viendo nada más. Y ahora bien, 1 es entero, pues sí, y x es igual, tx es igual a... perdón, lo comparo con la regla de la primitiva, que la regla de la primitiva de entero, entero, sale entero. Entonces, tx debe ser entero, no hay ningún problema. No hay ningún cambio. Y T2 pues debe ser entero. Miren cómo vamos infiriendo. ¿Sí? Esto es inferencia.
Entonces, usted lo que empieza a ver, bueno, ¿qué carajo declararon ahí? No, que más 1,x, listo, más 1,x, ¿qué es? 1 es un entero, no hay nada que hacer, tx no lo conocemos, ¿y qué me están diciendo? No, eso sale t2. Entonces, ¿cuál es la ecuación que está relacionada? Que esto al final es un procedimiento que recibe un entero, recibe una x, no sabemos qué es, y saca un t2, por la tabla que hicieron arriba. Y bueno, ¿y cuál es la regla de la primitiva? Entero, entero, saca entero, ya no más. Bien, muchachos, seguimos. ¿Qué otra cosa sigue por acá? ¿Cierto? Entonces lo que sigue es f, ¿cierto? Sigue este nene. Recuerden que yo voy adentro hacia afuera, porque si van de afuera hacia adentro, a mí me parece más enredado, pero ustedes verán cómo manejan eso. F, ¿de qué? De más 1, coma x, ¿qué más? 0x, ¿sí o no? Entonces, 0x y aquí esta variable se llama t1, ¿no? Entonces vamos a utilizar la tabla inicialmente. Me están diciendo que tf, esto debe ser un procedimiento porque lo están evaluando. Una evaluación la podemos dejar así. 1,x, ¿cómo lo llamaron acá? T2 y 0x, T3. Entonces, entra T2, asterisco, T3. ¿Y qué saca? No, TP no, T1. O sea, estoy evaluando este pedazo. ¿Listo? Me están diciendo que la salida de esto es T1, ¿cierto? Eso es lo que estamos averiguando. Entonces, ¿qué este procedimiento que me sale? Pues básicamente me están diciendo que F debe ser un procedimiento que le entra T2, que ya sabemos qué es, ahorita lo inferimos, 0, que debe ser T3, y saca T1. ¿Por qué T1? Porque en la tabla lo dijeron. ¿Listo? Igual en la tabla no puede manejar como uno quiera. Aunque yo la tabla se las coloco en el parcial para facilitarme yo la vida. Ahora bien, TF ¿qué debe ser? T2 ¿qué dijeron que era? ¿Y T3? ¿Tenemos idea de T1? No, no hay forma, por ahora. Entonces, hasta ahora aquí no nos están hablando de que T2 o T3 tienen algo. Inferimos a partir de las variables de tipo que tenemos atrás. Ya habían llenado esto, habían dicho que T2 es un entero y T3 es un booleano. Listo, ya tenemos TF, ¿cierto? ¿Qué más nos falta evaluar? Proc, ¿cierto? Nos falta evaluar el general. Como soy un hombre perezoso. Ay, copia, please. Ah, no copia. ¿Por qué eres tan malo? Entonces, ¿qué nos dijeron acá? Entonces, acá, muchachos, acá. Este es el que nos falta, ¿no? Que es el general. Entonces, muchachos, miren lo que dicen, examinen muy bien lo que es esta expresión. Me están diciendo que esto es TP, ¿cierto? Me están diciendo que esta cosa es TP. ¿Pero esto qué es? Esto es una declaración de un procedimiento. Pilas con la declaración y la aplicación o la evaluación. La evaluación es que si yo hago esta vaina, esto es evaluar y esto es declarar. Entonces TP es un procedimiento que recibe ATF, ¿cierto? Asterisco, ¿qué? TX, y me saca la evaluación de F. ¿La evaluación de F quién es? T1. ¿Sí lo ven? La evaluación de F, miren acá. Me están diciendo que la evaluación de F, ¿qué es? T1, ¿cierto? Entonces TP, como está declarado en forma de procedimiento, si ustedes ven es pro de fx, pues eso es un procedimiento. Ahora bien, ¿sé quién es F? Entero, asterisco, booleano, que saca un T1. TX, ¿qué es? Entero y saca un T1. Entonces, hasta aquí no podemos saber nada más, ¿cierto? Porque F a la larga no está diciendo qué es. O sea, no hay forma de saber qué es F. Entonces, muchachos, cuando aquí ya no podemos sacar nada más. ¿Podemos sacar otra cosa adicional? Nos quedó TP. Bueno, TP lo asignamos. ¿Pero qué nos quedó sin asignar? T1. Este T1, como no lo pudimos asignar, se llama un tipo polimórfico. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser cualquier cosa y no haber error de tipos, ¿sí? Esta es una expresión donde ese T1 puede ser
cualquier cosa y no les va a dar un error de tipos. A veces pasa, ¿sí? De que un tipo les va a dar, no. Por ejemplo, una función que recibe un argumento que nunca usa. ¿Qué pasa si yo le envío un booleano, un entero, otra función? Nada. Entonces pasa mucho. A veces usted tiene una función que recibe un argumento, o sea, aunque eso es problema de diseño, una función debería recibir argumentos que no usa, pero puede pasar. Usted de pronto es un programador bastante orientado a los lenguajes de programación, entonces se olvida del tema del diseño y usted diseña una función, uy, aunque las he visto, pero me tocó dar y por las vi. Entonces, usted no usa eso, pues eso es lo que usted quiera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no va a afectar el resultado. Lo mismo pasa con este T1, no afecta el tipo, ¿sí? ¿Estamos ahí? Entonces, la respuesta es que TP es un procedimiento que recibe otro procedimiento, que ese procedimiento que espera un entero, un booleano, saca un T, no lo conozco. El segundo argumento de entero y saca un T1 que no conocemos. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? ¿Sentimientos? Más o menos. Igual aquí está explicado, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo explican, bla, 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 bla. Entonces, miren, TF sale esto. Y aquí dice pues que T1 se conoce como... Bueno, aquí lo explican. Una expresión polimórfica. Bueno, y lo explican paso a paso, lo que yo hice. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Nada? ¿Todo está bien? ¿O todo está mal? ¿Todo está bien o todo está mal? ¿Sí creen que alcanzan aquí en el jueves? ¿O no? A terminar esa vaina. Pues solamente la especificación gramatical y la léxica, no les pido más. Para probarla. Para que cada uno haga su... Para que cada uno su propio lenguaje con juegos de azar. ¿Está bien? ¿Sí están los grupos y todo? Ah, bueno, entonces soy feliz. Bueno, muchachos. Entonces, vamos con este segundo ejemplo.